Ella creía que iba a descubrir una traición. Lo que encontró Cada martes, Cada jueves. durante 2 años. Y nadie en su casa tenía idea de a quién le estaba dando de comer. salió sin la bolsa, con las manos vacías y llorando. Tres niños, una abuela de 90 años y una foto de Valeria en la pared. Sonríe. Tocó la puerta. 3 veces. 3 veces. Y del otro lado, doña Consuelo le dijo la verdad. Toda. Y Carmen se dio cuenta. La seguí. Esa tarde de martes, cuando mi nuera agarró la bolsa grande y dijo lo de siempre. Voy al gimnasio, suegra. cerrar la puerta. Yo agarré mi suéter, mis llaves y salí detrás de ella. No me pregunten por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque llevaba meses viéndola salir con esa bolsa cada martes y cada jueves a las 3 de la tarde. Siempre con la misma prisa, siempre con la misma excusa y siempre volviendo 2 horas después, sin una gota de sudor, sin olor a ejercicio, sin ese cansancio que te queda en la cara cuando de verdad hiciste algo físico. Yo fui costurera 38 años. Sé observar, sé medir, sé cuando algo no cuadra. Y Valeria no cuadraba. Caminó rápido hasta la parada del autobús de la Avenida Constitución. Yo me quedé media cuadra atrás, pegada a la pared, sintiéndome ridícula. Una señora de 68 años espiando a su nuera un martes por la tarde. Si alguien me hubiera visto, habría pensado que estaba loca. Subió al primer autobús. Yo subí al mismo, por la puerta de atrás. Me senté hasta el fondo. Ella iba adelante, mirando el teléfono. No volteó ni una vez. Se bajó en la estación Cuauhtémoc. Esperó otro autobús. Subió. Yo detrás. Otra vez al fondo. Otra vez sin que me viera. Y después otro más. 3 autobuses. Para ir a la academia no necesitas 3 autobuses. La academia que ella dice que va está a 15 minutos caminando de la casa. 3 autobuses hasta un barrio que yo no conocía. Calles sin pavimentar. Casas de bloc con techos de lámina. Perros flacos echados en las banquetas. Un barrio que no se parecía a nada de lo que Valeria frecuentaba. Se bajó del autobús y caminó 4 cuadras más. Yo la seguí de lejos, con el corazón latiéndome en la garganta, porque en ese momento yo estaba segura, completamente segura, de que iba a descubrir algo terrible. Valeria se detuvo frente a una casa que parecía abandonada. La pintura verde se caía a pedazos. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad. No había timbre. No había número. Tocó 3 veces. Rápido, como una señal. Alguien abrió desde adentro. Valeria entró con la bolsa grande. La puerta se cerró. Yo me escondí detrás de un árbol de mezquite que había en la esquina. Me dolían las rodillas. Tenía sed. Y tenía miedo. No de que me vieran. Tenía miedo de lo que iba a encontrar. Porque en mi cabeza ya se estaba armando la historia. Mi nuera tiene un amante. Mi nuera tiene una doble vida. Mi nuera viene a este barrio a encontrarse con alguien a escondidas de mi hijo. Eso pensaba. Y mientras más lo pensaba, más me convencía. Porque cuando uno quiere creer algo, el cerebro te ayuda a armar el rompecabezas, aunque las piezas no encajen. 15 minutos. Eso tardó. La puerta se abrió. Valeria salió. Sin la bolsa, con las manos vacías. Y llorando. No llorando poquito. Llorando de verdad. Con la cara roja. Con los hombros temblando. Se recargó en la pared de la casa y se tapó la boca con las 2 manos, como cuando no quieres que nadie te escuche, pero el llanto es más fuerte que tú. Se quedó así un momento. Después se limpió la cara con la manga de la blusa. Respiró hondo 3 veces
y caminó de regreso a la parada del autobús. Derecha, con paso firme, como si no hubiera pasado nada. Yo la vi irse. Y cuando desapareció al dar la vuelta en la esquina, hice algo María que Elena. no sé si estuvo bien o estuvo mal. Caminé hasta la puerta de esa casa y toqué 3 veces. Rápido. Igual que ella. La puerta se abrió despacio, con ese rechinido que hacen las puertas viejas que pesan más de lo que deberían. Y lo primero que vi fue una mano. Arrugada, flaca, con los nudillos hinchados y las venas marcadas como ríos en un mapa. La mano de alguien que ha vivido mucho y que el cuerpo ya le está cobrando la cuenta. Después vi la cara. Una mujer, viejísima, más vieja que yo, con el pelo blanco recogido en un chongo flojo que se le deshacía, con unos ojos oscuros que me miraron de arriba abajo, con una mezcla de sorpresa y de algo que se parecía al alivio. Detrás de ella, adentro de la casa, escuché voces de niños. Risas chiquitas. El sonido de algo que se arrastraba por el piso. Y olor a frijoles. A comida recién hecha. La mujer me miró un rato largo. Yo no sabía qué decir. No había pensado en qué iba a preguntar si alguien abría la puerta. Solo había tocado. Por impulso. Por esa necesidad de saber que te empuja a hacer cosas que después no sabes si fueron valientes o estúpidas. ¿Usted es la suegra de Valeria?, me preguntó. Se me heló el cuerpo. ¿Cómo sabe quién soy? Porque Valeria tiene una foto de usted en su teléfono. Me la enseñó una vez. Me dijo que su suegra era una buena mujer. 3 niños aparecieron detrás de ella, agarrados de su falda. Uno como de 7 años, otro de 5, y una nena chiquita de 3 que me miraba con los ojos enormes y un pedazo de tortilla en la mano. «Me llamo Consuelo», dijo la mujer. «Soy la abuela de Valeria. Ella nos trae comida cada semana. Somos su familia de verdad». Se detuvo. Me miró con esos ojos que habían visto de todo. Pero su hijo no puede saberlo. Yo me quedé parada en la puerta de esa casa, con las rodillas temblando y la cabeza llena de preguntas que se me amontonaban unas sobre otras. Porque lo que yo esperaba encontrar era una traición. Y lo que encontré fue algo que no supe nombrar en ese momento. Pero la mujer que abrió esa puerta no era lo que yo esperaba encontrar. Y lo que me contó adentro, sentada en una silla de plástico rota, con 3 niños jugando en el piso y un plato de frijoles que Valeria les había traído, me cambió todo lo que yo creía saber sobre mi nuera. Déjame contarte cómo era mi vida antes de ese martes. Porque para que entiendas lo que sentí parada en esa puerta, necesitas saber quién soy yo. Y quién era Valeria para mí. O quién yo creía que era. Me llamo Carmen. Tengo 68 años. Fui costurera desde los 16 hasta que las manos me dijeron basta. Artrosis en los nudillos, en las muñecas, en esos dedos que pasaron 38 años metiendo hilo por el ojo de una aguja sin equivocarse. Mi marido, Aurelio, murió hace 11 años de un cáncer que se lo comió en 6 meses. Desde entonces vivo sola en una casa de 2 cuartos en la colonia Independencia, en Monterrey, que Aurelio y yo compramos cuando Ricardo tenía 4 años. Ricardo, mi hijo, mi único hijo, el que me salió bueno, el que estudió ingeniería con una beca porque nosotros no teníamos para pagarle la universidad, el que se graduó con honores y consiguió trabajo en una constructora antes de terminar el servicio social. El que cada 15 días me deposita dinero en el banco, aunque yo le digo que no necesito, que me alcanza con mi pensión, que no se preocupe. Pero Ricardo se preocupa. Siempre se ha preocupado por mí. Desde chiquito. Era de esos niños que cuando te ven triste, se sientan a tu lado sin decir nada, no más para que sepas que están ahí. Cuando conoció a Valeria, hace 6 años, yo lo vi cambiar.
Se le iluminaba la cara cuando hablaba de ella. Se ponía nervioso antes de salir a verla. Se arreglaba la camisa 3 veces frente al espejo. Y yo pensé, esta muchacha lo trae loco. Y me dio gusto, porque mi hijo merecía a alguien que lo hiciera sentir así. Valeria era bonita. No de ese bonito que llama la atención en la calle. De ese bonito tranquilo. De ojos grandes y sonrisa tímida. De las que hablan bajito y escuchan con atención. Cuando Ricardo me la presentó, ella me trajo un pastel de 3 leches hecho por ella misma. Y se sentó en mi cocina y me ayudó a lavar los platos sin que yo le pidiera. Y cuando se fue, me dio un beso en la mejilla y me dijo: gracias por recibirme en su casa, doña Carmen. Yo pensé, esta muchacha es de las buenas. Se casaron un año después. Boda chiquita. En el civil nada más. Valeria dijo que no tenía familia, que era huérfana, que sus padres habían muerto cuando ella era adolescente y que creció en una casa hogar hasta que cumplió 18. A mí me dio ternura y me dio más razón para quererla. Porque una muchacha que salió adelante sola, sin familia, sin apoyo, sin nadie que le dijera, tú puedes, esa muchacha tiene algo especial adentro. Algo que no se aprende. Se trae o no se trae. Ricardo le compró un anillo modesto, de los que se pagan en 6 meses. Ella lloró cuando se lo puso. Y yo lloré viéndola llorar. Porque me recordó a mí cuando Aurelio me pidió matrimonio con un anillo que le costó 3 quincenas y que yo todavía guardo en la cajita de terciopelo azul que se le está cayendo la tela. Los primeros años fueron buenos. Valeria trabajaba medio turno en una farmacia del centro. Ricardo subía en la constructora. Se mudaron a un departamento en la colonia Mitras, que no era grande, pero era suyo. Y cada domingo venían a comer a mi casa. Valeria traía postre. Ricardo traía refrescos. Y yo hacía el guiso que Aurelio me enseñó antes de morirse. Porque mi marido era mejor cocinero que yo, aunque nunca lo admití en voz alta. Valeria me ayudaba en la cocina. Me preguntaba recetas. Me contaba cosas del trabajo. A veces se quedaba callada un rato y yo sentía que quería decirme algo, pero no se atrevía. Y yo no le preguntaba porque aprendí hace mucho que la gente habla cuando está lista, no cuando tú quieres. Pero había algo chiquito que yo notaba y que no sabía nombrar. Una sombra. Un gesto que le cruzaba la cara a veces cuando pensaba que nadie la veía. Como si cargara algo pesado que no podía soltar en la mesa. Y después empezaron las salidas de los martes y jueves. Voy al gimnasio, suegra. Siempre a las 3. Siempre con la bolsa grande. Siempre con prisa. Y yo le creí. Durante meses le creí. Porque uno no desconfía de la gente que quiere. Uno asume que si alguien te dice algo mirándote a los ojos, te está diciendo la verdad. Pero el cuerpo no miente. Y el de Valeria nunca volvía como el de alguien que hizo ejercicio. Hay algo que no les he contado. Algo que influyó en que yo decidiera seguirla ese martes. Gabriela, la hermana de Ricardo. Bueno, media hermana. Hija de Aurelio de un matrimonio anterior. Tiene 32 años. Vive en San Pedro y trabaja en una agencia de bienes raíces donde le va bien. Ella creía que iba a descubrir Siempre le una ha ido traición. bien a Gabriela. Siempre ha tenido más que nosotros. Mejor ropa, Ella mejor creía carro, que iba a descubrir mejor una traición. colonia. Lo que Y encontró nunca fue pierde algo que oportunidad ninguna de que las se dos podrá note. olvidar. Gabriela nunca quiso a Ella Valeria. creía que iba a descubrir una Desde el traición. primer día. Lo que encontró Cuando Ricardo la presentó, Gabriela la miró de arriba abajo con esa forma que tiene de escanear a la gente, como si estuviera tasando una propiedad. Y al irse, me dijo al oído: cada jueves. Durante 2 años. esa muchacha nadie en esconde su casa algo, tenía idea doña de Carmen. a quién le estaba dando de Una comer. mujer sin familia es una mujer sin Cada historia. jueves. Y la Durante gente 2 sin años. Nadie en historia su casa tenía siempre idea tiene algo de a que quién le estaba ocultar. dando de comer.
Salió Yo sin le la dije bolsa, que no fuera así, con las manos vacías. que Valeria era buena gente, Y llorando. que no todos tienen la suerte de nacer con familia completa. Salió sin la bolsa. Pero Gabriela Con las insistía. manos vacías. Cada domingo, después de la comida, cuando Valeria se iba al baño o salía al patio a diablar por teléfono, Gabriela me decía cosas. ¿No se te hace raro que nunca hable de su pasado? 3 niños. Una abuela ¿Ya de viste 90 que años sale mucho y una entre foto de semana? Valeria en la pared, Yo sonriendo nada como más te nunca la digo, había visto doña sonreír su Carmen. propio esposo. Las que esconden 3 son las más niños. peligrosas. Una abuela de 90 años. Y yo la mandaba a Y una callar. foto de Valeria en la pared. Siempre Sonriendo como nunca. le decía que dejara en paz a Valeria, que no se metiera, que mi nuera no le había hecho nada. Pero las palabras son como las gotas de agua en una piedra. 3 veces. No la rompen 3 de un veces. golpe. La van gastando Y del otro poquito lado, a poquito hasta que un día Doña la piedra Consuelo le cede. dijo la verdad. Y la piedra cedió ese martes. Carmen se dio Fue por una cosa chiquita. Valeria Doña salió Consuelo con la le bolsa dijo y la yo vi verdad. que adentro llevaba tuppers de comida. Toda. Mucha comida. Suficiente para alimentar a Doña varias Consuelo le personas. dijo la verdad. No para una clase de Toda. spinning. Y en mi Carmen cabeza se se dio juntó cuenta. todo. Las salidas, 3 la niños. bolsa, las Una palabras abuela de 90 Gabriela, años. la sombra Y que una Valeria foto de cargaba en Valeria la cara. pared, sonriendo. Y la seguí. Ahora, parada en la puerta de Doña Consuelo, con el olor a frijoles saliendo de esa casa Pide cerrar la y 3 puerta. niños mirándome desde adentro, yo sentía 2 cosas al mismo tiempo. Vergüenza por haber desconfiado. Y miedo de lo que estaba a punto de escuchar. Porque Consuelo me jaló suavemente del brazo. Me hizo pasar a la sala. Me sentó en una silla de plástico que crujió bajo mi peso y me dijo: «Siéntese, señora. Lo que le voy a contar es largo y le va a doler, pero usted tiene que saberlo». Y fue exactamente esa confianza en mi nuera, la que yo creía tener, la que me hizo darme cuenta de que en realidad no la conocía. La casa de Doña Consuelo era chiquita. Un cuarto que servía de sala, comedor y cocina al mismo tiempo. Un baño con cortina en vez de puerta. Y otro cuarto al fondo donde dormían los 3 niños en un colchón que estaba en el piso. No había estufa de gas. Había un anafre de los viejos, de esos que usan carbón. Una mesa de madera con 3 sillas disparejas. Un foco pelón colgando del techo con un cable que daba miedo. Y en la pared, pegada con cinta adhesiva, una foto de Valeria. Sonriendo, con los 3 niños en los brazos. Esa foto me sacudió por dentro. Porque la Valeria de esa foto no se parecía a la Valeria que yo conocía. No era la muchacha tímida que se sentaba en mi cocina los domingos. Era otra, con la cara relajada, con los ojos brillándole de una forma que yo nunca le había visto. Se veía feliz, de verdad feliz, como alguien que está exactamente donde quiere estar. Consuelo me sirvió un vaso de agua de una jarra de plástico. Se sentó frente a mí y empezó a hablar con esa voz rasposa que tienen las mujeres que llevan décadas hablando poco y aguantando mucho. Valeria es mi nieta. Yo la crié. Ella me dijo que era huérfana, que creció en una casa hogar. Eso les dijo a todos. Pero no es cierto. Los 3 niños jugaban en el piso con unos carritos hechos de latas de refresco aplastadas. La nena chiquita, la de 3 años, se acercó a mí y me jaló la falda. Le acaricié el pelo sin pensar, como hago con los nietos de las vecinas, y ella se quedó ahí, pegada a mi pierna, chupándose el dedo. Valeria nació aquí, dijo Consuelo. En esta colonia, en esta casa. Su madre, mi hija Estela, murió cuando Valeria tenía 10 años. Un accidente en la maquiladora donde trabajaba. Le cayó encima una máquina que estaba mal asegurada. No hubo indemnización. No hubo justicia. Nada. Se le quebró la voz al decir nada. Pero no lloró. La miré y entendí que Doña Consuelo era de esas mujeres que dejaron de llorar hace mucho,
porque el llanto ya no les alcanza para todo lo que les ha pasado. Después de que Estela murió, yo me hice cargo de las dos niñas, Valeria y Laura. Valeria tenía 10. Laura tenía 4. Las crié con lo que había, que no era mucho. Lavaba ropa ajena. Hacía tamales para vender, lo que fuera. Valeria era la inteligente. Desde chiquita se notaba. Leía todo lo que le caía en las manos. Sacaba 10 sin estudiar. Sus maestros me decían que esa niña tenía futuro, que no la dejara salirse de la escuela. Y no la dejé, aunque hubiera días que no teníamos ni para frijoles. Valeria terminó la preparatoria. Sacó una beca para estudiar administración, pero tuvo que dejar la carrera a la mitad cuando Laura se metió con ese muchacho y yo me quedé sola con los niños encima. Valeria dejó todo para mantenernos. Y cuando consiguió su primer trabajo en la farmacia, fue la primera vez en mi vida que sentí que algo había salido bien. Consuelo se detuvo. Agarró el vaso de agua y le dio un trago largo. Yo no decía nada. No podía. Estaba procesando cada palabra como si me la estuvieran dictando y yo tuviera que escribirla sin equivocarme. Pero Valeria tenía vergüenza. De esto, dijo señalando la casa a su alrededor. De la colonia. De mí. De dónde venía. No porque fuera mala persona, sino porque el mundo le enseñó que ser pobre es algo que tienes que esconder si quieres que te respeten. Cuando conoció a Ricardo, me pidió algo que me partió el corazón. Consuelo me miró directo a los ojos. Me pidió que no existiera. Me dijo: abuela, necesito que para ellos yo no tenga familia. Necesito empezar de cero. Y si saben de dónde vengo, no me van a aceptar. Y yo le dije que sí. Porque cuando quieres a alguien, haces cosas que te duelen con tal de que a ellos les vaya bien. Yo sentí que el piso se me movía. No de enojo, de vergüenza. Porque la primera pregunta que me vino a la cabeza fue: ¿Valeria tenía razón? Si yo hubiera sabido que mi nuera creció en una casa sin estufa, en un barrio sin pavimento, criada por una abuela que lavaba ropa ajena, ¿la habría recibido igual? Quiero pensar que sí, pero no estoy segura. Y esa duda me quemaba adentro como un carbón que no se apaga. ¿Y los niños?, pregunté, mirando a los 3 que seguían jugando en el piso como si el mundo afuera de esas paredes no existiera. Consuelo suspiró. Son de Laura, la hermana de Valeria, la chiquita. ¿Dónde está Laura? No sé. Nadie sabe. Desapareció hace 2 años. Lo dijo así, sin drama, sin adornos, con esa forma directa que tiene la gente que ha contado la misma historia tantas veces, que ya le sacó toda la emoción de encima para poder sobrevivir. Laura siempre fue distinta a Valeria. Más rebelde. Más impulsiva. No quiso estudiar. Se juntó con un muchacho que no servía para nada. Le dijo que la iba a sacar de la colonia, que le iba a dar buena vida. Y ella le creyó. Tuvieron 3 hijos en 5 años. Y cada año él se ponía peor. Tomaba. Gritaba. Y Laura empezó a llegar con marcas en los brazos que decía que eran por descuido. No necesité que me dijera más. Entendí. Hace 2 años Laura salió una noche y no volvió. Dejó a los 3 niños aquí, con una nota que decía: cuídamelos, abuela. Voy a arreglar algo. Regreso pronto. Y nunca regresó. ¿No la buscaron? Valeria la buscó. Fue a preguntar con los vecinos, con la gente del muchacho. Nadie sabía nada. O nadie quería decir nada. Puso una denuncia. Pero usted sabe cómo es. Una muchacha pobre que desaparece de un barrio así no es prioridad para nadie. Yo miré a la nena de 3 años que seguía pegada a mi pierna. Esa niña no conocía a su madre. Para ella,
Su mundo era esta casa, su bisabuela y los tuppers de comida que Valeria traía cada martes y jueves. Valeria nos mantiene, dijo Consuelo. Desde que Laura se fue, ella trae comida, medicinas, pañales cuando los necesitamos. Paga la luz. Me trae mis pastillas para la presión. Todo a escondidas. Todo sin que su esposo sepa. ¿Por qué no puede saberlo, Ricardo? Consuelo me miró con una paciencia que solo dan los años. Porque Valeria le dijo que no tenía familia, que era huérfana. Si le cuenta la verdad ahora, su esposo va a saber que le mintió desde el primer día. Y Valeria tiene miedo de perderlo. Tiene miedo de que la deje, de que usted la rechace, de que todo lo que construyó se le derrumbe. Me quedé callada un rato largo, con la niña en mi regazo, que se había quedado dormida sin que yo me diera cuenta, con los 2 niños jugando a mis pies, con doña Consuelo mirándome con esos ojos que no pedían compasión, pedían algo más difícil, pedían que yo entendiera. Y lo que Consuelo me dijo después, antes de que yo saliera de esa casa con el pecho apretado y las piernas flojas, hizo que me arrepintiera de cada sospecha que tuve, de cada pensamiento feo, de cada vez que dejé que las palabras de Gabriela me entraran por el oído, porque lo que Valeria escondía no era una traición, era exactamente lo contrario. Pasé 3 días sin poder dormir bien. Me acostaba y veía la cara de doña Consuelo. Me daba vuelta y veía que la nena dormida en mi regazo. Cerraba los ojos y escuchaba la voz de Valeria diciendo: «Voy al gimnasio, suegra». Y sentía un nudo en la garganta que no se me iba ni con agua ni con pastillas. No sabía qué hacer. No sabía si hablar con Valeria, si contarle a Ricardo, si volver a la casa de Consuelo, o si quedarme callada y fingir que no había visto nada, como mi nuera había fingido durante 6 años. Y justo cuando estaba tratando de acomodarme la cabeza, pasó lo peor que podía pasar. Gabriela me vio. Resulta que el martes siguiente, doña Consuelo me había llamado. Me dejó un recado en el teléfono de casa, porque yo le había dejado mi número antes de irme. Me dijo que la nena estaba enferma, que tenía calentura y que no sabía qué darle porque Valeria no iba a poder ir esa semana. Y yo fui, sin pensarlo. Agarré el suéter, las llaves, compré medicina en la farmacia de la esquina y tomé los 3 autobuses hasta el barrio de San Bernabé. Porque eso hace una cuando ve a una niña de 3 años dormida en tu regazo y algo adentro de ti se mueve y ya no te deja en paz. Llegué a la casa. Le di la medicina a Consuelo. Le tomé la temperatura a la nena. Me quedé 1 hora. Le hice un caldo con lo que había en la cocina. Y cuando salí, y caminando hacia la parada del autobús con la bolsa vacía de la farmacia en la mano, escuché una voz que me congeló en la banqueta. ¿Doña Carmen? Me volteé. Y ahí estaba Gabriela, sentada en un carro negro estacionado al otro lado de la calle, con la ventanilla abajo, con esos lentes de sol que usa aunque esté nublado, mirándome con una sonrisa que no tenía nada de amable. ¿Qué hace usted en este barrio? No supe qué contestar. Me tardé demasiado en responder. Y ese silencio, esos 3 segundos de duda, fueron suficientes para que Gabriela armara su propia historia. ¿Está visitando a alguien?, me preguntó bajándose del carro con esa forma que tiene de moverse, como si el mundo fuera su oficina y todos los demás fueran clientes. Vine a hacer un mandado. ¿Un mandado? ¿Aquí? En San Bernabé. Gabriela, no es lo que piensas. Yo no estoy pensando nada, doña Carmen. Solo me parece raro que usted esté en la misma colonia donde vi a Valeria bajarse de un autobús hace 3 semanas.
Ella creía que iba a descubrir Se me una paró el traición. corazón. Lo que encontró fue algo que ¿Tú ninguna de las seguiste dos a Valeria? podrá olvidar. No la seguí. Ella La vi creía por que iba a casualidad. descubrir una traición. Iba a mostrar una propiedad Lo que cerca de encontró aquí y fue la algo vi que caminando con cada esa bolsa martes, grande que cada siempre jueves, carga. Durante 2 años. Me Y nadie en pareció su casa raro. tenía idea Y ahora la de encuentro quién a le usted. estaba dando de comer. En la misma Cada colonia, martes. saliendo de una Durante casa. 2 años. Y nadie en Gabriela su se casa cruzó de tenía idea brazos. de a quién le estaba dando Me de miró comer. como miras a los clientes Cada que le martes, quieren bajar cada el jueves. precio de un terreno. Durante 2 años. Y ¿Qué nadie está en su pasando, casa doña tenía Carmen? idea de a quién ¿Valeria le tiene estaba algo dando de aquí? comer. Un hijo. Salió sin la bolsa. ¿Un marido? Con las manos ¿Otra vida? vacías. Y llorando. No tiene nada de eso. Deja de inventar. Salió Entonces, sin la ¿por qué bolsa. viene a de escondidas? Con las ¿Y manos por qué vacías. viene usted también? Y llorando de Yo una quería manera. contarle la verdad. Quería Salió sin decirle la que bolsa, Valeria tenía con una las abuela manos enferma vacías y y 3 llorando sobrinos de una manera. abandonados. Que Y Carmen que lo nunca único le que había hacía era visto a traerles nadie. comida porque era una buena persona, Una abuela de haciendo 90 algo bueno en años. silencio. Una foto de Valeria en la pared. Pero sonriendo algo me como detuvo. nunca la había visto sonreír su propio Un esposo. instinto. Pues, 3 Esa voz de niños, adentro que te dice, una abuela de no le 90 cuentes años, a ella, y una foto de No a Valeria en la Gabriela, pared, porque sonriendo Gabriela como no nunca- viata a Tocó la entender. puerta 3 veces. Gabriela va a Igual que usar su esto. nuera. Y del otro lado había Es un alguien asunto que ya mío, sabía Gabriela. exactamente quién era No ella. tiene nada que ver contigo. Tocó la puerta. Todo lo que tiene que ver con 3 mi hermano veces. tiene que ver 3 conmigo. veces. Se subió al Y carro. del otro lado, Se puso los lentes. Doña Consuelo le dijo la Y antes de verdad. arrancar, me dijo algo que me dejó Carmen helada. se dio- bueno, era- Si usted no le dice a Ricardo lo que está Doña pasando, Consuelo le dijo se lo la digo verdad. yo. Y se lo Toda. digo con lo que yo vi, no con lo que usted me quiera contar. doña Consuelo le Arrancó. dijo la verdad. Y yo me quedé parada en esa banqueta con las Carmen piernas se dio temblando cuenta. y el estómago revuelto. Porque 3 sabía niños, exactamente lo que una Gabriela abuela iba de 90 años, a hacer. y una foto de Lo Valeria que en la siempre pared, hacía. sonriendo. Agarrar un pedazo de verdad, meterle mentira alrededor y presentarlo como si fuera un informe completo. Olvide cerrar la puerta. Gabriela no esperó ni 24 horas. Al día siguiente, miércoles, Ricardo me llamó por teléfono a las 8 de la noche. Con la voz rara. Tensa. Como cuando te preguntan algo y ya saben la respuesta, pero quieren escucharte decirla. Mamá, ¿es cierto que fuiste a San Bernabé? Se me fue el alma al piso. ¿Quién te dijo eso? Gabriela. Me llamó hoy en la tarde. Me dijo que te vio salir de una casa en un barrio donde también ha visto a Valeria varias veces. Mamá, ¿qué está pasando? Gabriela siempre hacía eso. Tomaba un detalle y lo multiplicaba hasta que sonaba como evidencia. Una vez se convierte en varias veces. Una sospecha se convierte en certeza. Yo lo sabía. Pero Ricardo no. Ricardo, no es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso, mamá? Porque Gabriela me dijo que Valeria tiene una doble vida, que viene a ese barrio cada semana, que sale con una bolsa llena de cosas y regresa con las manos vacías. Y que ahora tú también estás yendo. ¿Es verdad? Yo cerré los ojos. Apreté el teléfono con las 2 manos. Y me quedé callada. Porque no podía decir la verdad sin traicionar a Valeria. Pero no podía mentir sin traicionar a mi hijo. Ricardo, necesito que confíes en mí. No es nada malo. Dame unos días para explicarte. ¿Unos días? Mamá, mi hermana me acaba de decir que mi esposa me engaña y tú lo sabías. ¿Y me pides días? Valeria no te engaña. Entonces, ¿qué hace en ese barrio 2 veces por semana? No puedo decírtelo por teléfono. Ven a la casa mañana. Los 3. Tú, Valeria y yo. Y te explico todo. No, le voy a preguntar a ella. Ahorita. Ricardo, no, escúchame. Si le preguntas así, de golpe, con lo que Gabriela te dijo, la vas a lastimar. Y no se lo merece. ¿No se lo merece? Mamá, me lleva mintiendo años. Colgó. Y yo me quedé con el teléfono pegado a la oreja escuchando el silencio. Sabiendo que lo que venía iba a ser un desastre. Que Ricardo iba a llegar a su casa con la versión de Gabriela metida en la cabeza.
que iba a confrontar a Valeria sin saber la historia completa. Y que Valeria, acorralada, sin tiempo para prepararse, iba a hacer lo que siempre hacía cuando se sentía atrapada: irse. Y lo que Gabriela hizo con esa información fue mucho peor que cualquier mentira. Porque una mentira se puede desmentir. Pero una sospecha sembrada en el momento justo, con las palabras justas, en el oído de alguien que ya está asustado, eso no se desmiente fácil. Eso echa raíz. Llegué tarde. Cuando estacioné el carro frente al departamento de Ricardo y Valeria, ya se escuchaban los gritos desde la calle. Desde la banqueta, con las ventanas cerradas. La voz de mi hijo. Fuerte, ronca. Nunca lo había escuchado gritar así. Ni de chiquito cuando se enojaba, ni de adolescente cuando peleaba conmigo. Ricardo no era de los que gritan. Era de los que se quedan callados y te miran con decepción, que duele más. Pero esa noche estaba gritando. Subí las escaleras lo más rápido que mis rodillas me dejaron. Segundo piso. Puerta entreabierta. La luz del pasillo parpadeaba como si hasta el foco tuviera miedo de lo que estaba pasando adentro. Empujé la puerta. Ricardo estaba parado en medio de la sala con el teléfono en la mano. María Elena. Valeria estaba sentada en el sillón con los brazos cruzados sobre el pecho, como protegiéndose de algo que ya la había golpeado. 6 años, Valeria. 6 años diciéndome que no tenías familia. 6 años mintiéndome en la cara. Valeria no contestaba. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Tenía esa cara que ponen las personas cuando ya lloraron todo lo que podían y lo que queda dentro es algo seco, duro, que no sale con lágrimas. Ricardo, dije desde la puerta. Los dos me miraron. Ricardo con rabia. Valeria con algo que me rompió por dentro. Alivio. Como si mi presencia fuera lo único que podía frenar lo que estaba pasando. Mamá, lo sabías. Sabías que ella tenía otra vida y no me dijiste nada. No tiene otra vida, Ricardo. Tiene una familia que necesita ayuda. Es lo mismo. Me mintió. Me dijo que era huérfana y resulta que tiene una abuela, una hermana desaparecida y 3 sobrinos en un barrio del que yo ni sabía el nombre. Valeria habló por primera vez. Bajito, casi sin voz. No te mentí para lastimarte. ¿Ah, no? ¿Y para qué me mentiste? ¿Para divertirte? Para que no me dejaras. Esas 5 palabras cayeron en la sala como un balde de agua fría. Ricardo se quedó quieto, con la boca abierta, con el teléfono todavía en la mano, pero ya sin fuerza para sostenerlo. Cuando te conocí, dijo Valeria, y la voz le temblaba como una cuerda a punto de romperse. Yo trabajaba en una farmacia ganando lo mínimo. Vivía en un cuarto de azotea que me prestaba una compañera. No tenía nada. Ni estudios terminados, ni casa, ni ropa que no fuera prestada. Eso no me importa, Valeria. A ti no. Pero al mundo sí. A tu hermana sí. A la gente que te rodea sí. Yo veía cómo vivían ustedes. El departamento. El carro. Los domingos en casa de tu mamá con comida de sobra y servilletas de tela. Y yo venía de un lugar donde las servilletas eran pedazos de periódico. Yo me recargué en la pared. Porque eso era verdad. Y me dolía. Me dolía saber que mi nuera vio en nuestra vida, en mi mesa, en mis domingos, algo tan distinto a lo suyo, que sintió que tenía que inventarse otra persona para poder sentarse ahí. Te mentí porque tuve miedo, dijo Valeria. Miedo de que supieras de dónde vengo y pensaras menos de mí. Miedo de que tu mamá me mirara distinto. Miedo de que Gabriela, que ya me odiaba sin razón, tuviera una razón de verdad para despreciarme. Yo nunca te habría rechazado. Eso no lo podías saber, Ricardo. Cuando vienes de donde yo vengo, no te dan el beneficio de la duda.
Te juzgan primero y te preguntan después. Ricardo se sentó en la orilla de la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos, y se quedó así un rato, sin hablar, respirando fuerte, como alguien que está tratando de procesar algo que no le cabe en la cabeza. Y yo los miré a los dos, a mi hijo, destruido, a mi nuera, destruida. Y pensé que las dos personas que yo más quería en el mundo se estaban haciendo pedazos frente a mí por culpa de una mentira que nació del miedo. Lo que pasó después fue rápido. Ricardo levantó la cara y lo que dijo no fue un grito. Fue peor. Fue una oración dicha en voz baja, con una calma que cortaba. Necesito que te vayas. Valeria lo miró, sin parpadear. ¿Qué? No te estoy corriendo. No para siempre. Necesito pensar. No puedo pensar contigo aquí. Ricardo, no me hagas esto. Tú me mentiste 6 años, Valeria. 6 años. Dame por lo menos una noche. Valeria se levantó del sillón. Caminó al cuarto. Y salió un minuto después. Sin maleta. Sin bolsa. Con las llaves del departamento en la mano, que dejó sobre la mesa junto al teléfono de Ricardo. Sin decir nada, pasó junto a mí en la puerta. Me miró un segundo que duró una eternidad. Y en sus ojos vi algo que me partió en dos. No era enojo, no era tristeza, era decepción. En mí, como si dijera, usted sabía y no pudo protegerme. Bajó las escaleras. Escuché sus pasos en el pasillo. Después la puerta del edificio. Después nada. Valeria se fue esa noche. Sin maleta. Sin despedirse. Con la puerta abierta. Ricardo, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. No. Hiciste lo que Gabriela quería que hicieras. Mi hijo me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi al ingeniero seguro de sí mismo. Vi al niño de 4 años que se sentaba a mi lado cuando estaba confundido y no sabía qué hacer. Mamá, dime la verdad. ¿Qué esconde Valeria? Y ahí, parada en la sala del departamento de mi hijo, con el olor del perfume de Valeria todavía flotando en el aire y las llaves abandonadas sobre la mesa, tuve que decidir. ¿Le cuento todo? ¿Le cuento de Consuelo? De los niños, de Laura, de la bolsa de comida, de los martes y jueves, de la vergüenza que Valeria cargaba como un costal de piedras. Y les pregunto a ustedes, que están escuchando esto, ¿qué harían en mi lugar? Porque yo tenía a mi hijo de un lado, pidiendo la verdad, y a mi nuera del otro, caminando sola por la calle a las 10 de la noche sin saber a dónde ir. Y la historia que los unía era la misma que los estaba destrozando. Esa noche no dormí. Otra vez. Me quedé sentada en mi cocina, en la misma silla donde me siento todas las mañanas, mirando el teléfono y esperando que Valeria llamara. No llamó. Ricardo sí llamó. Al día siguiente, tarde, con la voz cansada de alguien que no ha dormido y que ya no sabe si está enojado o asustado. Me preguntó dónde estaba Valeria. Le dije que estaba conmigo, que estaba bien, que me diera tiempo. Hubo un silencio largo y después colgó sin decir nada más. Pero llamó. Eso era suficiente por ahora. Y cuando amaneció, decidí hacer algo que probablemente debí hacer desde el principio. Buscar la bolsa de Valeria, la grande, la que llevaba a todos lados, la que siempre dejaba en el closet del cuarto de visitas de mi casa cuando venía los domingos. Porque algo me decía que adentro de esa bolsa estaba la parte de la historia que todavía me faltaba. La bolsa estaba donde siempre. En el closet del cuarto de visitas. El cuarto donde Valeria se cambiaba cuando venía los domingos y se ponía ropa cómoda para ayudarme en la cocina.
Y nadie en su Era casa una tenía bolsa idea de tela azul de a marino, quién le estaba dando de grande, comer. con las asas Cada desgastadas de tanto cargarla. Durante 2 años. La Y misma nadie en su bolsa que casa yo veía tenía salir idea por la de a puerta quién le cada estaba martes dando y de jueves. comer. La que Cada yo martes, asumí que cada llevaba jueves. ropa deportiva. Durante 2 años. Y nadie La en su abrí. casa tenía idea. No de a había quién le ropa estaba dando de deportiva. comer. Salió Había sin un la bolsa. monedero pequeño con Con las billetes manos doblados. vacías. Y llorando. Recibos de farmacia a nombre de Consuelo Paredes. Un paquete de pañales talla 3. Unas las manos calcetitas vacías. rosas de bebé que ya estaban viejas Y pero llorando limpias. de una manera. Y en el fondo, dentro de una bolsa de plástico sin la bolsa. transparente, Con las un manos sobre vacías. manila grueso. Y llorando de una manera Lo saqué. que Carmen Lo nunca abrí. le había visto a nadie. Adentro había papeles. Muchos Una abuela de papeles. 90 años y una Actas foto de nacimiento Valeria en de la 3 pared, niños. sonriendo como nunca Emiliano, la había visto sonreír Sofía su y propio Daniela. esposo. Pues, Los 3 niños, con el apellido Paredes. Una abuela de 90 Los años 3 registrados y en una foto Monterrey, de Valeria en la pared, sin nombre de sonriendo padre. como nunca. Tocó la puerta. Había una 3 copia veces, de un acta de igual que su defunción. nuera. Y del otro lado había Estela alguien que Paredes ya sabía Moreno. exactamente quién era Fallecida el 14 de julio de ella. Tocó la 2002. puerta. Causa, 3 veces. traumatismo por 3 accidente veces. laboral. Tenía Y del 31 otro años. lado, La mamá de doña Valeria, Consuelo le dijo la hija de verdad. Consuelo, Toda. muerta a los 31 en una maquiladora. No era. Y había fotos. Doña Muchas Consuelo fotos. le dijo la verdad. Valeria de niña, parada frente a la misma casa donde yo estuve sentada tomando agua de una jarra de plástico. Doña Consuelo le dijo la verdad. Valeria con uniforme de Toda. secundaria, flaquita, Y Carmen se con dio el cuenta. pelo recogido y una mochila remendada. 3 niños. Valeria con una niña más Una chiquita abuela de en brazos 90 que años. debía ser Laura. Y una foto de Valeria Las en la dos pared, sonriendo en lo que sonriendo. parecía una fiesta de cumpleaños con un pastel casero que tenía las velas chuecas. Yo miré esas fotos una por una, con calma, sentada en la cama del cuarto de visitas de mi propia casa. Y cada foto me contaba un pedazo de la historia que Valeria nunca pudo contar. Pero había algo más en el sobre. Al fondo, doblado en 4. Un papel distinto a los demás. No era un acta ni un recibo. Era una carta, escrita a mano, con letra chiquita, apretada, como de alguien que tiene mucho que decir y poco espacio para decirlo. Era de Laura. Hermana, si estás leyendo esto es porque me fui. No me busques. No quiero que te metas en esto. Toño me amenazó. Me dijo que si me iba, venía por los niños. Yo le dije que primero muerta. Y él me dijo que eso se podía arreglar. Se me cerró la garganta. Me voy porque si me quedo, algo malo va a pasar. No sé a dónde voy, pero lejos. Lo más lejos que pueda. Cuida a mis hijos. Cuida a la abuela. Perdóname por dejarte cargar con todo otra vez. Siempre fuiste la fuerte. Yo siempre fui la que te arruinaba los planes. Te quiero, hermana. No me olvides. Y si algún día los niños preguntan por mí, diles que su mamá los quería mucho, pero tuvo que irse para que ellos estuvieran a salvo. Doblé la carta. La puse sobre la cama. Y me quedé mirando la pared un rato largo. Valeria cargaba con esto. Cada día, cada martes, cada jueves, cada domingo en mi cocina. Sentada frente a mí, sonriendo, ayudándome a picar cebolla, preguntándome recetas, cargando todo este peso adentro sin que se le notara. Sin que yo le notara. Una hermana desaparecida que huyó de un hombre violento. 3 sobrinos que dependían de ella. Una abuela enferma que no podía sola. Y ella sosteniendo todo eso en silencio. Con una bolsa de tela azul marino y una mentira que le costaba más que cualquier verdad. Y yo la seguí porque pensé que tenía un amante. La vergüenza que sentí en ese momento fue la más grande de mi vida. Más grande que cualquier error que haya cometido en 68 años. Porque yo me creí mejor que Gabriela. Pero al final hice lo mismo. Desconfié de una mujer que lo único que hacía era cuidar a su familia en secreto porque el mundo le enseñó que su familia no era suficiente. Guardé todo en el sobre. Lo puse dentro de la bolsa. Y cerré el closet. Pero antes de cerrarlo,
algo se cayó del bolsillo lateral de la bolsa. Un papel chiquito, doblado, como esos que doblan los niños cuando te quieren dar un recado en la escuela. Lo abrí. Era un dibujo, hecho con crayola. Un dibujo de una casa con techo rojo y una puerta verde, con 5 personas paradas afuera, 2 grandes y 3 chiquitas. Arriba, con letra de niño que apenas sabe escribir, decía: Tía Vale María y Elena. abuela Carmen. Tía Vale y abuela Carmen. Emiliano, el de 7 años, el mayor de los 3. Me había dibujado. A mí. La señora que fue una sola vez a su casa le tomó la temperatura a su hermanita y le hizo un caldo con lo que había en la cocina. Y me puso en su dibujo, como si yo fuera parte de su familia. Yo apreté ese papel contra el pecho y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió Aurelio. Un llanto feo, ruidoso, de esos que te sacuden el cuerpo entero y te dejan vacía, pero más liviana. Lloré por Valeria, que se inventó una vida porque la suya no le parecía suficiente. Lloré por Consuelo, que con casi 90 años seguía cuidando niños ajenos con las manos torcidas y el corazón entero. Lloré por Laura, que desapareció una noche para proteger a sus hijos de un hombre que la amenazaba. Y lloré por esos 3 niños que hacían carritos con latas de refresco y dibujaban familias que no tenían pero querían tener. Me sequé la cara. Guardé el dibujo en mi bolsa y agarré el teléfono. No llamé a Ricardo. No llamé a Valeria. Llamé a Consuelo. Señora Consuelo, soy Carmen. Necesito que me diga dónde está Valeria. No sé, señora. No me ha llamado. Pero si se fue de su casa, yo sé a dónde va cuando no tiene a dónde ir. Dígame. Al mercado de la Estrella. En la bodega de atrás hay un cuarto donde dormía de joven, cuando no tenía trabajo. La dueña de la bodega es amiga mía. Se llama Marisol. Colgué. Agarré mis llaves y salí de la casa con el dibujo de Emiliano en la bolsa y la carta de Laura grabada en la cabeza. Porque las fotos que encontré en la bolsa de Valeria contaban una historia que nadie me había contado. Una historia de pobreza, de vergüenza, de violencia, de una hermana que se fue y otra que se quedó cargando con todo. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacía con esa historia. Encontré a Valeria en la bodega del mercado de la Estrella, tal como Consuelo me dijo. Era un cuarto chiquito atrás de un puesto de abarrotes, con un catre de metal, un foco amarillo y una cortina floreada que hacía de puerta. Olía a cartón mojado y a detergente. En el piso había una cobija doblada y un vaso de agua a la mitad. Valeria estaba sentada en el catre con las rodillas pegadas al pecho, con la misma ropa del día anterior, con el pelo suelto y los ojos hinchados. Cuando me vio entrar, no se sorprendió, como si hubiera estado esperando que alguien la encontrara, pero no sabía si quería que la encontraran. Me mandó mi abuela, dije. Me dio la dirección. No contestó. Me senté a su lado. El catre rechinó con mi peso y me quedé ahí, sin decir nada, porque a veces lo que la gente necesita no son palabras. Es que alguien se siente junto a ellos sin pedir explicaciones. Pasaron unos minutos. Tal vez 5. Tal vez 10. El ruido del mercado se filtraba por las paredes. Voces de marchantes, carritos rodando, alguien gritando precios de jitomate. «Usted vio las fotos», dijo Valeria sin mirarme. «Y las actas. Y la carta de Laura». Valeria cerró los ojos. Se apretó las rodillas con más fuerza. «Entonces ya sabe todo. Sé lo que los papeles dicen, pero quiero escucharlo de ti». Y Valeria me contó, despacio, con pausas largas, con la voz de alguien que lleva años guardando algo, y cuando por fin lo suelta,
No sabe cómo controlarlo. Me contó de su mamá muerta en la maquiladora, de la infancia con doña Consuelo, de las noches sin cenar porque el dinero no alcanzaba, de la beca que le cambió la vida, del primer día en la farmacia, cuando se compró un par de zapatos nuevos con su primer sueldo y lloró en el baño porque era la primera vez que tenía algo que no fuera prestado o regalado. Me contó del día que conoció a Ricardo, que fue en la farmacia, que él entró a comprar aspirinas y se quedó platicando media hora, que cuando le pidió su número, ella dudó. No porque no le gustara, sino porque sabía que si le daba su número, iba a tener que inventar una historia. ¿Y por qué no le dijiste la verdad desde el principio? Porque la verdad me daba más miedo que la mentira, doña Carmen. Nos quedamos en la bodega hasta que se hizo de noche. Marisol, la dueña del puesto, nos trajo café en vasos de unicel y unas galletas Marías que estaban un poco blandas, pero que nos supieron a gloria, porque ninguna de las dos había comido en todo el día. Valeria me contó de Laura, de cómo era de niña, traviesa, alegre, de esas niñas que se suben a los árboles y no les da miedo nada. Y de cómo fue cambiando cuando conoció a Toño, cómo dejó de reír, cómo empezó a usar manga larga en pleno verano, cómo los ojos se le fueron apagando poco a poco, hasta que un día Valeria la miró y no reconoció a la niña que se trepaba a los mezquites. Yo traté de sacarla muchas veces. Le ofrecí dinero. Le ofrecí llevarlas a un refugio. Le dije que se viniera conmigo. Pero ella siempre decía lo mismo, que Toño iba a cambiar. O que esta vez sí, que la próxima semana, que mañana. Hasta que un día no hubo mañana. Se fue una noche. Dejó a los niños dormidos. La nota en la mesa. Y desapareció. ¿Crees que está viva? Valeria tardó en contestar. Se miró las manos. Las abrió y las cerró. Como si buscara la respuesta en los dedos. Quiero creer que sí. Pero han pasado 2 años. Y nada. Yo le agarré la mano. Y ella me dejó. No la apretó de vuelta, pero no la soltó. Y eso fue suficiente. Valeria, vamos hasta arreglar esto. Pero necesito que confíes en mí. ¿Arreglar qué, doña Carmen? Ricardo no me quiere ver. Gabriela ya ganó. Y yo estoy sentada en una bodega como cuando tenía 19 años y no tenía a dónde ir. No ganó nadie. Y no perdiste nada todavía. Ricardo está enojado, pero no es tonto. Cuando sepa la verdad completa, va a entender. ¿Y si no entiende? Entonces no te merecía desde el principio. Valeria me miró. Y algo en su cara cambió. No mucho. Un poco. Como cuando está nublado todo el día y de repente se asoma un pedazo de luz entre las nubes. No suficiente para calentar, pero suficiente para recordar que el sol sigue ahí. Le dije que se viniera a dormir a mi casa, que mañana hablaríamos con Ricardo, que yo iba a estar ahí, que no iba a dejar que nadie la hiciera sentir menos por de dónde venía. Se levantó del catre, dobló la cobija y caminamos juntas por el mercado vacío, entre puestos cerrados y cajas apiladas, sin decir nada, porque ya habíamos dicho suficiente. Eran las 11 de la noche cuando llegamos a mi casa. Valeria se fue directo al cuarto de visitas. Yo me quedé en la cocina calentando leche, porque eso es lo que una hace cuando no sabe qué más hacer. ¿De a quién le estaba dando de comer? Calienta leche. Salió sin la bolsa. Igual que mi mamá. Igual que la mamá de mi mamá. Parece que las mujeres de mi familia resolvemos todo con una taza de algo caliente entre las manos. Y llorando de una manera. Le llevé la leche al cuarto. Salió sin la bolsa. Valeria estaba Con las acostada de manos lado, vacías, con los llorando ojos de una abiertos, manera. mirando la Carmen pared. Nunca le había visto a nadie. Gracias, doña Carmen. Una abuela No me de 90 agradezcas. años. Tómate Y una la foto de leche y Valeria en duerme. la pared.
sonriendo como nunca Me la di había la visto vuelta para sonreír su salir. propio esposo. Y entonces sonó el Tres teléfono niños. de Valeria, Una el que abuela había de dejado 90 en la años bolsa grande, y una en el foto de closet, Valeria en la pared, y que yo le había sacado sonriendo cuando como agarré las Tocó fotos. la puerta. 3 Valeria veces, miró la pantalla igual que su nuera. y se le del fue el otro color lado de la había cara. alguien que ya sabía ¿Quién es? exactamente quién era Pregunté. ella. No Tocó la contestó. puerta. Se 3 quedó veces. mirando el teléfono como 3 si fuera veces. una bomba, con las manos Del temblando, otro lado, con la boca abierta. Doña Consuelo le dijo Valeria, la verdad. ¿quién es? Toda. Me enseñó la Carmen pantalla. se dio Un número cuenta. sin nombre, con Lada de Tamaulipas, Doña Consuelo y un le mensaje dijo que la verdad. decía: Hermana, Toda. soy yo. Estoy viva. Necesito que vengas. Doña Consuelo Laura. le dijo la verdad. Valeria se sentó Toda. de golpe en la cama. Y El Carmen vaso de dio leche se cuenta. volcó en la cobija. Ni lo notó. 3 Agarró el niños, teléfono con las 2 manos y una marcó el abuela de número. 90 años, Le y temblaba una foto todo de el Valeria cuerpo. en la pared, sonriendo. Las manos, los labios, la voz. ¿Laura? ¿Laura? ¿Eres tú? Olvida cerrar la puerta. Yo me quedé parada en la puerta escuchando a mi nuera hablar con una hermana que llevaba 2 años desaparecida. Y aunque no podía escuchar lo que Laura decía del otro lado, podía escuchar a Valeria. Y la forma en que decía «hermana» me dijo todo. Era alivio y dolor al mismo tiempo. Como cuando encuentras algo que creías perdido pero está roto. Y te alegras de encontrarlo, pero te duele verlo así. ¿Dónde estás? Dime dónde estás y voy por ti. La llamada duró 4 minutos. Cuando colgó, Valeria tenía la cara empapada, pero no de tristeza. De algo distinto. De algo que se parecía a la primera bocanada de aire, cuando llevas mucho tiempo aguantando la respiración. Está en Reynosa, en un albergue para mujeres. Doña Carmen, mi hermana está viva. Yo me senté en la cama junto a ella. Le agarré las manos y le dije lo que necesitaba escuchar. Mañana vamos por ella, las 2 juntas. Valeria asintió. Se recargó en mi hombro. Y por primera vez desde que la conocí, sentí que no estaba cargando nada. Que había soltado el peso. Que por un momento, aunque fuera chiquito, estaba descansando. Pero yo sabía que lo más difícil no era ir por Laura. Lo más difícil era regresar con ella. Y enfrentar a Ricardo, a Gabriela y a todo lo que estaba esperándonos en Monterrey. Porque cuando Laura cruzara esa puerta, la mentira de Valeria iba a dejar de ser una historia contada a pedazos. Iba a ser una persona real, con nombre y cara y cicatrices, parada en medio de la sala. Y ya no iba a haber forma de mirar hacia otro lado. Fuimos a Reynosa al día siguiente, Valeria y yo, en un autobús de las 5 de la mañana que tardó 3 horas en llegar. Valeria no habló en todo el camino. Se quedó mirando por la ventanilla con las manos apretadas en el regazo. Yo tampoco dije nada. Me senté a su lado y la dejé estar. Porque hay momentos en los que acompañar es quedarte callada y dejar que el silencio haga su trabajo. El albergue estaba en una calle sin nombre, detrás de una iglesia evangélica. Un edificio de 2 pisos con las paredes pintadas de amarillo y una puerta de metal con un letrero que decía Casa Refugio Mujeres Nuevas. Una trabajadora social nos recibió en la entrada. Nos pidió identificaciones. Nos hizo firmar un registro. Y nos llevó a una sala con sillones de vinil y una mesa con un florero de plástico. Laura las está esperando, pero necesito que sepan algo antes de entrar. Llegó hace 3 semanas, en muy mal estado. Está mejor ahora. Pero todavía se asusta con facilidad. No levanten la voz. No la toquen si ella no las toca primero. Y si necesita parar, se para. Valeria asintió. Yo también, aunque por dentro las 2 estábamos temblando. La puerta del fondo se abrió y entró Laura. Flaca, mucho más flaca de lo que esperaba. Con el pelo corto, cortado disparejo, como si se lo hubiera cortado ella misma con unas tijeras sin espejo.
con una cicatriz rosa que le cruzaba la ceja izquierda, con ropa que no era suya, demasiado grande para su cuerpo. Pero los ojos eran los de Valeria. La misma forma, el mismo color. Solo que los de Laura tenían algo adentro que los de Valeria no tenían. Algo que se parecía al cansancio de alguien que dejó de correr, no porque ya no la persiguieran, sino porque el cuerpo ya no le daba. Valeria se llevó las manos a la boca. Laura la miró y sonrió. Una sonrisa chiquita, rota, que no le alcanzó los ojos, pero que era real. ¡Hermana! Valeria cruzó la sala en 3 pasos y la abrazó. Y Laura se derrumbó. Se le doblaron las piernas. Se agarró de Valeria como si fuera lo único sólido en el mundo. Y las dos cayeron al piso, abrazadas, llorando, sin que ninguna pudiera decir nada porque las palabras no alcanzan para lo que se siente cuando recuperas a alguien que creías perdida. Laura nos contó su historia sentada en el sillón de vinil, con un vaso de agua que no se tomó y una cobija sobre las piernas, aunque no hacía frío. Se fue de Monterrey aquella noche porque Toño la había amenazado con un cuchillo frente a los niños. Le dijo que si lo dejaba, iba a buscar a los niños y se los iba a llevar a donde ella nunca los encontrara. Laura agarró lo primero que encontró, besó a sus hijos dormidos y salió. Caminó hasta la central de autobuses. Se subió al primero que salía. Terminó en Tampico. Durmió 2 noches en una terminal. Después una mujer la vio llorando en una banca y la llevó a un refugio. De ahí la mandaron a Reynosa. Y ahí llevaba 2 años, trabajando en la cocina del albergue, aprendiendo a respirar otra vez. ¿Por qué no llamaste antes?, le preguntó Valeria. Porque Toño me buscó. Fue a la casa de la abuela. Preguntó por mí. Le dijo a la abuela que si yo aparecía, él iba a venir por los niños. Yo lo supe porque una vecina me mandó un mensaje. Y decidí que mientras él me estuviera buscando, era mejor que todos creyeran que estaba muerta. ¿Y ahora? Toño está preso, desde hace un mes. Lo agarraron por otra cosa. Y cuando supe que ya no andaba libre, llamé. Yo escuchaba todo desde mi silla, sin hablar, sin moverme, dejando que las hermanas hicieran lo que necesitaban hacer. Pero por dentro, cada palabra de Laura me iba armando una imagen que yo no tenía antes. La imagen de lo que Valeria vivió, de la familia de donde venía. No una familia de gente mala, una familia de gente atrapada, en la pobreza, en la violencia, en un sistema que no las protegía. Y Valeria salió de ahí, sola, con una beca y un par de zapatos nuevos. Y construyó otra vida. Y mandaba comida cada semana para que su abuela y sus sobrinos no pasaran hambre. Y cargaba con el peso de una hermana desaparecida sin decirle a nadie. Eso no era una mentira. Era supervivencia. Y en ese momento, sentada en ese albergue de Reynosa con olor a cloro y paredes amarillas, decidí que cuando regresáramos a Monterrey, yo iba a ser la que hablara. No Valeria, no Laura, yo. Volvimos a Monterrey el sábado por la tarde, las 3 juntas. Laura en el asiento de la ventanilla, mirando el paisaje como si lo estuviera viendo por primera vez. Valeria en medio, agarrándole la mano sin soltarla. Y yo en el pasillo, repasando mentalmente lo que iba a decir. Porque lo que les dije esa noche a todos en la mesa fue algo que ni yo sabía que llevaba adentro. Llamé a Ricardo. Le dije que viniera a mi casa el domingo. Que trajera a Gabriela. Que no preguntara por qué. Que confiara en su madre por una vez. Y vino. Con Gabriela. Los dos. Él con la cara de quien no ha dormido en días. Ella con esa postura erguida que tiene cuando cree que va a tener la razón en algo.
Cuando entraron a la cocina y vieron a Valeria sentada en la mesa, Ricardo se frenó en seco. Cuando vieron a Laura sentada a su lado, flaca, con la cicatriz en la ceja y la ropa prestada, Gabriela retrocedió un paso. «Siéntense», les dije, «y escuchen, porque voy a hablar yo, y nadie me interrumpe hasta que termine». Ricardo se sentó. Gabriela se quedó parada junto a la puerta, con los brazos cruzados, como si sentarse fuera a admitir algo. «Siéntate, Gabriela». «Doña Carmen, yo creo que...» «No te pregunté qué crees. Te dije que te sentaras». Se sentó y hablé. Les conté todo. Desde el martes que seguía Valeria, los 3 autobuses, la casa de Doña Consuelo, los niños, las latas de refresco, Laura desaparecida, las fotos, las actas, la carta, el dibujo de Emiliano, la bolsa de comida, los martes y jueves. Cada detalle que yo había ido juntando durante semanas como piezas de un rompecabezas que nadie me pidió armar, pero que necesitaba armarse. Y cuando terminé de hablar, la cocina estaba en silencio. Ricardo miraba a Valeria con los ojos rojos. Gabriela miraba a la mesa. Y Laura habló. La mujer que llevaba 2 años escondida en un albergue de Reynosa, sé que tenía una cicatriz en la ceja y 3 hijos que no había visto en 24 meses, abrió la boca y dijo algo que cambió todo. Su hijo no se casó con una mentirosa, doña Carmen. Se casó con la mujer que me salvó la vida. Que salvó la vida de mis hijos. Que lleva años sosteniendo a una familia entera con un sueldo de farmacia y una bolsa de tela. La única razón por la que mis hijos comen es Valeria. La única razón por la que mi abuela tiene medicinas es Valeria. Y la única razón por la que yo estoy sentada aquí es porque Valeria nunca dejó de buscarme, aunque yo le pedí que no lo hiciera. Y en ese momento, lo que les dije fue algo que ni yo sabía que llevaba adentro. Porque cuando hablé, no hablé como suegra. Hablé como madre, como mujer, como alguien que pasó 68 años creyendo que la dignidad tiene que ver con la colonia donde vives y que acababa de aprender que no. Les dije lo que tenía dentro, sin filtro, sin adornos, mirándolos a los ojos como me enseñó mi madre que se mira a la gente cuando dices algo que importa. Ricardo, tu esposa te mintió. Eso es verdad. Te dijo que no tenía familia cuando tiene una abuela de casi 90 años, 3 sobrinos y una hermana que está sentada junto a ella con marcas que no se le van a borrar. Te mintió. 6 años. Y yo entiendo que eso duele. Ricardo no se movió. Tenía las manos sobre las rodillas, la mandíbula apretada, los ojos clavados en la mesa. Pero antes de que decidas algo, necesito que te hagas una pregunta y que te la contestes de verdad, sin orgullo y sin rabia. Si Valeria te hubiera dicho la verdad desde el principio, ¿la habrías invitado a salir una segunda vez? Silencio. Piénsalo bien. Una muchacha de farmacia, sin estudios terminados, que venía de un barrio sin pavimento, con una abuela enferma, con una hermana metida con un tipo violento, con un pasado que no se parece en nada a lo que tú conoces. ¿Le habrías dado la oportunidad? Sí, dijo Ricardo. Rápido, casi automático. ¿De verdad? Porque Gabriela no se la dio. Desde el primer día la miró como si no fuera suficiente, sin saber nada, solo por instinto. Imagínate si hubiera sabido de dónde venía. Gabriela abrió la boca para hablar. Todavía no termino, le dije, y me sorprendí de mi propia voz. Firme, sin temblar, como si los 68 años que tengo encima se hubieran juntado en ese momento para darme la autoridad que necesitaba. Y nadie en su casa tenía idea. Valeria no te mintió de a quién por le maldad, estaba dando de comer. Ricardo.
Cada martes. Te mintió por miedo. Jueves. Durante 2 años. Miedo de que la Nadie en rechazaras. su casa tenía idea Miedo a de que quién tu le estaba familia la dando de mirara comer. por encima del hombro. Cada martes. Miedo de que jueves. todo lo que había construido se le Nadie en cayera tu casa encima tenía idea si alguien se enteraba quién le de que estaba creció dando de comer. comiendo frijoles con Salió sin tortilla la en una bolsa. casa sin estufa Con de las gas. manos vacías. ¿Y llorando. sabes qué es lo peor? Que tenía razón en tener miedo. Salió sin la Porque bolsa. bastó que Gabriela dijera Con las 2 manos frases para que vacías. tú la echaras de tu casa Y sin llorando de preguntarle una nada. manera. Ricardo Salió levantó sin la bolsa. cara. Con las manos vacías. Y lo que vi en sus Llorando de ojos una no manera era enojo. que Carmen nunca Era le había vergüenza. visto a nadie. La misma vergüenza Una que yo abuela de sentí 90 parada en la años, puerta de una Doña foto de Consuelo, Valeria en la pared, cuando me di sonriendo cuenta como de que nunca había la había seguido a visto mi sonreír nuera su propio pensando lo esposo. peor. 3 niños. Mamá, yo Una no abuela de sabía. 90 años. Y una foto de Exacto. Valeria en la pared, No sabías. sonriendo como Y en nunca. vez de preguntar, 3 actuaste. veces, igual que su nuera. Igual Y que del yo otro cuando lado la seguí. había alguien que ya sabía Igual que Gabriela exactamente cuando quién te era llamó. ella. Los 3 hicimos lo mismo. O juzgamos veces. primero y 3 preguntamos veces. después. Me volteé Del hacia otro Gabriela, lado, que seguía sentada Doña con los Consuelo brazos le dijo cruzados, la verdad. pero ya no con la postura de antes. Y Carmen Se le había bajado algo, No era. como un globo que va perdiendo aire Doña sin que Consuelo nadie lo le note. dijo la verdad. Y tú, Gabriela, necesito que me escuches. Doña Carmen, Consuelo le dijo yo la solo verdad. quería proteger a mi hermano. No, Y Carmen se dio tú querías tener razón. Desde el primer día 3 quisiste niños. demostrar que Valeria no Una era abuela de suficiente 90 para años. Ricardo. Y una No foto de porque la Valeria en conocieras, pared, no sonriendo. porque te hubiera hecho algo, sino porque llegó sin apellido, sin carro, sin historia que presumir. Y eso a ti te incomodaba. Gabriela tragó saliva. Miró hacia la puerta como buscando una salida que no existía. No te dije nada durante años porque pensé que con el tiempo ibas a cambiar. Que ibas a ver lo que yo veía. Una muchacha buena que hacía feliz a tu hermano. Pero no cambiaste. Y cuando viste una oportunidad, la usaste. No para proteger a Ricardo. Para destruir a Valeria. Eso no es cierto. No, me viste en San Bernabé. Te pedí que no dijeras nada, que me dejaras explicar. Y en menos de 24 horas le llamaste a tu hermano y le dijiste que su esposa tenía una doble vida, sin saber de qué se trataba, sin preguntar, sin importarte las consecuencias. Gabriela no contestó, porque no había nada que contestar. Y yo creo que en ese momento, por primera vez, se dio cuenta de lo que había hecho. No porque yo se lo dijera, sino porque Laura estaba sentada ahí, a 2 metros de ella, con la cicatriz en la ceja y la ropa prestada. Y esa imagen decía más que cualquier argumento. Laura no la miraba con odio. No la miraba con nada. La miraba con esa indiferencia de quien ha sobrevivido cosas tan grandes que los dramas chiquitos ya no le caben en la cara. Yo no vine a pelear, dijo Laura. Vine porque mi hermana me pidió que viniera, porque mis hijos necesitan saber que su mamá está viva y porque ya me cansé de esconderme. Se volteó hacia Ricardo. Yo no lo conozco a usted, Ricardo, pero conozco a mi hermana y sé lo que hizo por mí. Lo que hace cada semana por mis hijos. Lo que hace cada día por su abuela. Si usted la deja ir por algo así, el que pierde no es ella, es usted. Ricardo se quedó mirando a Laura. Después miró a Valeria, que no había dicho una sola palabra en toda la conversación. Estaba sentada con las manos en el regazo, mirando la mesa, esperando. Como lleva 6 años esperando. A que alguien descubriera su secreto. A que todo se cayera. A que le dijeran que no era suficiente. Ricardo se levantó de la silla. Caminó hasta donde estaba Valeria. Se arrodilló frente a ella y le agarró las manos. Perdóname. Valeria levantó la cara, con los ojos llenos de agua. No me debiste haber mentido. Pero yo no te debí haber echado sin escucharte. Y eso es peor. Ricardo, quiero conocerlos. A tu abuela,
A los niños. A Laura. A todos. Quiero saber de dónde vienes. Porque de ahí viene la mujer con la que yo me casé. Y si yo no fui capaz de ver eso antes, el problema era mío, no tuyo. Valeria se le derrumbó encima. Lo abrazó con esa fuerza que tiene la gente cuando has estado sosteniendo algo durante años y por fin puede soltarlo. María Elena. Ricardo la abrazó de vuelta. Y se quedaron así. En medio de mi cocina. En el mismo piso donde yo he calentado leche para resolver problemas toda mi vida. Gabriela se paró en silencio. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, se detuvo. No volteó. Pero habló. Lo siento. Yes, I understand. 2 palabras. But you have to listen to me. He's not Dichas safe hacia la there. puerta. I need you to bring him home Sin now. mirar a nadie. Pero las dijo. Y yo creo que le costaron más que cualquier otra cosa que haya dicho en 32 años de vida. Salió. El sonido de sus tacones se fue perdiendo en el pasillo hasta que se hizo silencio. Laura me miró desde la mesa. Usted es buena gente, doña Carmen. No soy buena gente. Soy una vieja metiche que siguió a su nuera un martes por la tarde porque le pareció raro que no volviera sudada del gimnasio. Laura se rió. Fue una risa chiquita, rasposa, de alguien que lleva mucho tiempo sin reír. Pero fue real. El domingo siguiente hicimos lo que hacemos todos los domingos. Comimos en mi casa. Pero esta vez la mesa era distinta. Ricardo y Valeria llegaron juntos. Valeria traía postre. Ricardo traía refrescos. Como siempre. Pero esta vez también trajeron a doña Consuelo en una silla de ruedas que Ricardo pidió prestada de la constructora. Y a Emiliano, Sofía y Daniela, que entraron a mi casa corriendo y se metieron a la cocina antes de que yo pudiera decirles dónde estaba el baño. Laura estaba sentada en el patio, tomando el sol con los ojos cerrados, como alguien que está aprendiendo otra vez a estar en un lugar sin tener miedo. Y yo estaba en mi cocina, haciendo el guiso de Aurelio, con Valeria a mi lado picando cebolla, como todos los domingos. Pero distinto, porque esta vez no había secretos entre nosotras. Esta vez, cuando la miraba, no veía a la muchacha tímida que un día me trajo un pastel de 3 leches y me dijo: «Gracias por recibirme en su casa». Veía a una mujer que salió de un barrio sin pavimento, que estudió con beca, que trabajó en una farmacia, que se inventó una vida para poder tener una, que mantuvo a una familia entera en secreto durante años y que aún así encontraba tiempo para venir los domingos a mi cocina a preguntarme recetas. Y mientras picábamos cebolla juntas, con los niños corriendo por el patio y Consuelo discutiendo con Ricardo sobre si los frijoles se hacen con epazote o sin epazote, yo pensé en el martes que la seguí. 3 autobuses. 3 veces. Un barrio que yo no conocía. Y del otro lado. Una casa que parecía abandonada. Consuelo le dijo la verdad. Y una puerta que se abrió. Y Carmen se Esa puerta cambió todo. No porque lo que Doña había Consuelo detrás le fuera dijo la terrible, verdad. sino porque lo que había detrás era la verdad. Y la verdad, cuando la miras de Consuelo frente, le dijo la tiene verdad. esa costumbre de reacomodarte las cosas por dentro hasta que se dio quedas cuenta. distinta. Yo soy distinta. Doña Consuelo le dijo la verdad. Y la bolsa grande de Valeria ahora la llenamos entre las Carmen se dio dos. cuenta.